bendecimos, Señor. Te exaltamos y publicamos tus alabanzas. Quebranta nuestro corazón, rica, talabatalabanchía. Hemos venido a la casa del alfarero, ay, Samaya, para que nos enseñe, Señor, lo que debemos de aprender en este tiempo, rica, Samandalabanchía. Espíritu Santo de Dios, fluye en mí en este lugar, fluye en esta iglesia, Dios, dando vida, Señor, santificando, Señor, este tiempo. Padre, te adoramos y te bendecimos, Jesucristo, te damos gloria y honor. Gracias te damos, Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Tenemos que aprender a ser sus adoradores, hermano, no importa dónde estás pasando. Qué lamentable muchas veces nosotros como hijos de Dios, que no podamos darle gloria al Señor y alabanza. Si yo me entristezco, hermano, porque vos cerrás los labios, ¿cómo será el Espíritu Santo que nos trajo para bendecir en esta tarde? Si el Espíritu Santo, hermano, no se mueve en este lugar, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué nos vamos a llevar a casa? Usted, hermano, usted no sabe el trato que Dios tiene conmigo. Yo estoy en mi cuarto y no sé por qué lloro. Y el Espíritu Santo me quebranta. Yo le digo, Señor, yo no lo sé, pero hazlo en mí, Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo nos quebrante. ¿Sabe por qué, hermano? Estamos tan arraigados a lo que yo quiero, que nos importa nada lo que el Espíritu Santo está llamando a la iglesia en este tiempo. El Señor dice, sopla sobre esos huesos secos, voy y vivirán. ¿Y sabe quién somos los huesos secos? Soy yo, hermano. Yo soy ese hueso seco. Y mientras yo no entienda que yo soy ese hueso seco, Dios no puede dar vida a mí. Mientras yo no entienda que soy yo la que tengo que ser quebrantada, como aquel alfarero que se quebró la vasija en sus manos y dice que la volvió a armar para hacer una mejor. Hasta que yo no entienda, hermano, que es el tiempo del quebrantamiento. Hermano, nada entendemos, nada podemos hacer si el Espíritu Santo no viene sobre mí. Y este es el tiempo que el Espíritu Santo está tratando con la iglesia. Necesitamos que Dios nos quebrante. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que no tenemos orgullo, pero hay tal orgullo dentro de nuestro interior que no deja que el Espíritu Santo trabaje conmigo. ¿Sabe qué, hermano? El Señor viene. Amén. ¿Sabe qué, hermano? El Espíritu Santo en poco tiempo va a levantar la iglesia. ¿Y qué haremos nosotros si no estamos preparados para irnos con Él? Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, hermano. Pero yo tengo que estar dispuesto y disponible. Como se cantaba antes, Señor amado, yo quiero ser ese barro en las manos del alfarero. Hermano, y no era fácil tener ese barro en las manos. Pero no era fácil para el barro estar en las manos del alfarero. Porque tenía que pasar por momentos duros y difíciles. Muchas veces ese barro, hermano, estaba endurecido y aquel alfarero tenía que golpearlo, meterlo en el agua una y otra vez y con sus manos desarmarlo hasta poder armarlo. Y este es el tiempo, hermano, que Dios quiere quebrantar mi corazón.
Pero si yo no estoy dispuesto, nada puede hacer el Señor. Nada puede hacer el Señor. Dios nos hablaba cuando en la intercesión, que el Señor nos hablaba y nos decía que no queríamos ser como esa virgen imprudente, que no estaba preparada para el día que vino el amado, que vino el esposo. No estaba preparada. Pero habían 5 vírgenes prudentes que sí se habían preparado. ¿Usted se piensa que esas vírgenes no habían pasado por el desierto? ¿No habían pasado por momentos difíciles y duros? Claro que sí. Pero ellas tenían un objetivo, tenían una meta. Ellas querían estar en la boda. ¿Sabe qué, hermano? El Señor me decía ahí: ¿estás preparada para entrar en la boda? Examinémonos. Examinemos nuestras vestiduras si están preparadas para ir a la boda. O usted, cuando está invitado a una boda, a una fiesta, a un 15, no se arregla. Hoy existen esas casas que están los mejores vestidos, los mejores trajes, la mejor vestimenta, y usted va y elige, escoge a ver cuál de todas esas le queda perfecta para estar perfecta en esa boda o en ese 15. Y esto es así, hermano. Se acabó el tiempo de jugar al cristiano, que hoy estoy y mañana, bueno, estoy desarmado en el piso. No. El Señor nos llamó a ser más que vencedores. Usted se piensa que a Josué se le hizo fácil meter al pueblo en una tierra que fluía leche y miel. ¿Sabe por qué? Porque los ojos del pueblo estaban en Moisés. Y cuando Josué decía algo, no, pero eso Moisés no lo hacía. No, pero así no lo hacía Moisés. Usted se piensa que porque no está la palabra, no vivió esos tiempos Josué. ¿Sabe qué? Para prepararnos. Porque vamos a vivir tiempos duros y difíciles. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Vas a negar a Cristo a la primera de cambio? Cuando venga el Señor nos encontrará preparados para entrar a la boda. Hoy hablaba con mi hijo, lo senté en mi cama. Digo, vení, vamos a hablar. Porque antes de hablar con la iglesia, tengo que hablar con mi casa. Y era la casa que el Señor me dejó hoy. Entonces le digo, ¿sabías que el Señor viene pronto? ¿Sabías que el Señor está a la puerta? ¿Estás preparado para irte con Él o te vas a quedar? Si hoy estás padeciendo, hermano, con Cristo y con el Espíritu Santo, ¿qué será el día de mañana cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo no esté sobre la iglesia, sobre la tierra? Hoy, hermano, tu padre, tu madre, tu hermano, tus hijos oran para que Dios te fortalezca. Pero el día que seamos arrebatados, ¿quién va a orar por ti? ¿A quién vamos a orar? Si el Espíritu Santo ya no va a estar, si la iglesia ya no va a estar, hermano, si todos tus hermanos, aquellos que te sostienen, no van a estar para decirte, vamos, hay que seguir a la meta. Y con una doble circunstancia, hermano, que el enemigo va a reinar sobre la tierra. Va a estar el diablo gobernando sobre la tierra. El anticristo va a estar gobernando sobre la tierra. ¿Y qué será si nosotros nos quedamos? Ay, Samaya canta, rima, ciega, rama. Y meditaba, hermano, cuando aquel siervo
fue enviado por el rey, le dijo al siervo, al rey le dice: ve porque es la boda de mi hijo, ve y invita a estos convidados a la fiesta. Y resulta que cuando fue a decirle: mira, mi señor te manda a invitar a la fiesta para la boda de su hijo. ¿Y sabe qué le dijo? Ay, no puedo ir, porque hoy justo compré una hacienda y tengo que cuidar de la hacienda. Y se fue y invitó a otro convidado que el rey había enviado y le dice: ay, no puedo porque tengo que cuidar de mi casa. Y así fueron pasando, y excusa tras excusa tras hermano, tenéis excusa para servir al Señor, para dejar de hacer lo que te agrada y hacer la voluntad de Dios. Esta noche, hermano, no es un día de fiesta, es un día de exhortación, de que Dios te va a tirar las orejas. El día miércoles, hermano, me iba con unas hermanas y le comentaba algo que escuché en la televisión. No soy de mirar televisión, hermano, porque yo la televisión la uso para edificar mi alma. Pero prendí la tele y alguien estaba escuchando, estaba hablando y decía: ¿viste lo que dijo bueno, no me acuerdo cómo es, no me sale el nombre de la mujer, era una adivina, era una mujer adivina, que decía que en el día de ese miércoles, en el partido de Brasil, iban a venir los ovnis, se iban a presentar ovnis en el partido y se iban a llevar a los jugadores de Brasil, y que iban a pasar unos días y se iban a manifestar en el mundo, y iban a desaparecer gente y los ovnis los iban a llevar. Pero si vos no tenés discernimiento, hermano, de lo que el diablo quiere enseñarle a la gente, el diablo quiere enseñarle a la gente que el día que la iglesia desaparezca, ¿sabe qué va a decir? Fueron los ovnis. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para enseñar a los que están al lado nuestro? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos platicando? Estamos como aquellos discípulos que estaban entristecidos y se iban camino a Maús hablando cualquier cosa. Porque cuando Jesús se le acercó, le dice: ¿qué pláticas son estas que tienes? ¿Será que Dios nos está tirando la oreja? Porque ya no es tiempo de hablar cosas vanas, cosas que el infierno quiere que nuestras bocas pronuncien. Que es tiempo de hablar lo que habla el cielo, lo que dice el cielo sobre nosotros, sobre la iglesia. Hermano, necesitamos orar por quebrantamiento. Señor, quebrántame. Porque cuando viene el quebrantamiento del Espíritu Santo, empezamos a entender lo que no entendemos. Empezamos a comprender lo que no comprendemos. Se nos empieza a abrir la cabeza. Dios nos hablaba el día domingo, cuando Él decía que su siervo, el siervo de Eliseo, sale y le dice: Señor, Padre mío, mira todo ese ejército. Y Él le dice, Eliseo le dice: Señor, ábrele los ojos para que vea que estamos rodeados. Ay, amada mía, estamos rodeados. ¿Y sabe qué, hermano? Seguimos creyendo la mentira del diablo. Seguimos creyendo que el diablo nos sigue oprimiendo, y estamos equivocados.
Porque Dios nos ha rodeado. Amén. Dios nos tiene rodeado, nos tiene cuidado. Amén. Pero la iglesia hoy cree otra cosa. Hermano, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos vuelva a Él. Si Él no nos vuelve a Cristo, nosotros no podremos hacerlo porque nuestros ojos están cegados y no podemos ver más allá de nuestra nariz. A veces creemos que venimos a la iglesia a recibir. No venimos a la iglesia a recibir, hermano. Te digo un secreto, viniste a darle al Señor la gloria. Porque cuando estés en el cielo no vas a recibir. Vas a darle la gloria, la alabanza, la honra al Señor. Y acá, hermanos, es un ensayo para el cielo. Y no podemos venir, hermano, de boca callada. Necesitamos abrir nuestros labios para exaltar al Rey de los Reyes. No importa lo que está pasando. Usted no sabe lo que vivo yo. Usted no sabe lo que vivo yo, pero me paro en la fe. Amén. Me paro en la fe y lo que paso, hermano, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por eso, hermano, dejémonos de andar en la carne. Dejemos de satisfacer los deseos de mi carne, los anhelos de mi corazón, lo que yo quisiera. Yo quisiera tanta cosa, hermano. Una de ellas no estar aquí. Porque yo le digo al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me tienes ahí, Señor? Es triste, hermano, cuando no entendemos la visión, cuando no entendemos a qué te llamó el Señor. Y el Señor nos mira. Pero le voy a leer la palabra que el Señor me dio para esta noche. Esto no era el mensaje. Era solamente algo que el Espíritu Santo quiso hablar. Pero te invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Y ahí donde estás, hermano, solamente abrí tu corazón. Lo que no sea para vos, desechalo. Aunque yo creo que todo para mí. Todo para mí. Porque lo que no es para mí es para yo enseñar a otro, para guiar a otro. Porque cuántos se acercan a mí a decirme cosas. Y estoy preparado para saber contestar, para saber guiar, para saber enseñar. San Juan capítulo 15. Del verso 10 en adelante, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que en mi gozo estéis en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Gracias, Señor. Y Dios me hablaba acerca de la unidad en el Espíritu. Si nosotros no estamos unidos en el Espíritu, hermano, Dios no puede enviar su bendición. Nosotros mismos estamos por nuestras manos, por nuestras actitudes, sosteniendo la bendición de Dios para que no descienda sobre nosotros. Y la palabra de Dios dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Sabe cuáles son los mandamientos del Señor, no? Si usted me acompaña a Mateo, porque quiero leerle lo que habla Mateo capítulo 23. Mateo 23, 22, capítulo 34, 36 vamos a leer. Mire que son los mandamientos. Está bueno, hermano, que lo traigamos a memoria, lo que Dios nos reclama en esta noche. Dice así, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón? ¿Estás amando a Dios con toda tu alma y con toda tu mente? Que tu pensamiento esté de continuo en Él, queriéndole agradar. ¿Estás agradando a Dios con todas tus fuerzas? El 38, y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios le da a Moisés 10 mandamientos. 10 mandamientos. Pero dice Jesús, se reducen en 2. Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, voy a hacer lo que le agrada a Él. Y si amo a mi prójimo, hermano, ¿te estás amando? ¿O sos de esos que agarra el martillo y le da el dedo? ¿O sos de esos que muchas veces cuando no te van las cosas bien, vas y te da la cabeza contra la pared? Teníamos un hermano, que él se encolerizaba de una manera cuando pasaba momentos difíciles, iba y se le daba la cabeza, pegaba piñazos a la pared, se lastimaba los dedos, las manos. Y eso es no amarse. ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón? De tal manera de que escuches la voz de Dios y obedezcas. ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿O te estás
mirando al espejo, como decía el pastor, te mirabas al espejo y dices, pues qué horrible esa nariz que tengo. Qué horrible lo gorda que estoy. Qué espantosa que estoy. Mirá qué vieja, mirá cuánta pata de gallo. Y cuánto habemos, hermanos, que nos miramos al espejo y en vez de acariciarnos nos damos una buena bofetada. ¿Nos estamos amando? ¿O nos estamos dando? Por eso, hermano, la palabra es clara. 2 mandamientos, de esos 10 mandamientos se reducen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo. Yo meditaba esta tarde cuando Dios me daba la palabra en esos matrimonios. ¿Cuántas veces le tenemos que perdonar a nuestros esposos cosas que nos lastiman, nos hieren? Palabras que nos lastiman y les perdonamos. Una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces nuestros esposos tienen que perdonarnos a nosotros tantas cosas que le decimos a son inútiles? Nosotros ministramos un matrimonio, hermano, que se llevaban como perro y gato. Y resulta que él decía, sí, no, porque ella me pide que yo haga y yo voy y la hago para tratar de agradar su corazón. Así que me dice, ¿te animás a ponerme ese cuadro ahí en esa pared? Y yo voy con todas las ganas del mundo para tratar de agradar su corazón, y así que agarro la pared y el clavo y busco el mejor lugar. ¿Sabe, pastor? Cuando ella viene a ver, dice, pero soy un inútil. Ese clavo está torcido. Mira el cuadro está torcido. Hermano. Y a veces somos así. Estamos buscándole la mínima cosa para decirle inútil. Y eso muchas veces lastimaba el corazón de su esposo. Y él la trataba mal. Él no quería llegar a su casa, hermano. Él le decía, ¿a qué hora salir? Y salgo a las 4 de la tarde. ¿Pero por qué llegar a las 6? ¿Para qué voy a llegar a las 6? Si siempre tengo algo que me tengas que decir para maltratarme. Será, hermano, que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, que aunque veamos, como dice Isaías, dice, bien estuvo la soldadura, y agarraba y dice que la firmaba con clavos. Le decía, estuvo bárbaro, estuvo excelente, está bárbaro lo que hiciste. Pero por atrás, para que no se diera cuenta, la firmaba con clavos. ¿Somos de eso? ¿O somos de los que estamos mirándole continuamente a yo? Un desastre, no serví para nada, ni siquiera para hacer esto. Pero ¿será que estamos amando como debemos amar? Y el Señor me llevaba a esto, hermano. Si nosotros no nos amamos hoy, si usted no me sabe amar, hermano, yo tengo tantas imperfecciones que no voy a llegar nunca a alcanzar tu corazón. Porque cada vez que usted me va a querer amar, yo le voy a meter la pata y usted me va a decir, esta pastora es una inútil, no debería estar ahí. Y yo lo tengo más que claro. Yo le digo al Señor, ¿para qué me tenés ahí, Señor? Yo no quiero estar ahí. Y el Señor me dice, ¿cómo te perfecciono? ¿Cómo te perfecciono si no te tengo ahí, en la rueda? En la rueda, continuamente. Hermano,
Este es el tiempo que nosotros tenemos que dejar al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Vuelvo otra vez a San Juan. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan gozo. Y el gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Querés ser feliz, hermano? Tenés que hacer la voluntad de Dios. Cumplir aunque se hace difícil. No se te hace difícil cuando aquellos que vos amás te fallan. Sí te hace. Y vos te pensás que al Señor no se le hace difícil cuando yo le fallo. Cuando yo le digo, sí Señor, lo voy a hacer. Y después me ve que no hice nada. Y Él se entristece y el Espíritu Santo se entristece también. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermano, ¿sabía que usted era un enemigo del Señor? ¿Sabías que eras enemigo del Señor? Por las cosas que hacíamos, que dejábamos de hacer. Pero Él, siendo nosotros enemigos, Él nos alcanzó y nos trajo a Él. Y nos restauró. Y nos cambió. Y nos enamoró. Y el Señor cambió nuestro lamento en alegría, en gozo, en bailes. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero quiero hablarle, hermano, acerca de la higuera. Dios nos habla en el capítulo 15 de la higuera, es que Él es la higuera. Y que nosotros somos los frutos. Y que nosotros tiene que haber esos frutos. Dios trataba conmigo. ¿Usted sabe cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a ir a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Miren los frutos. Y eso es lo que nosotros damos, hermano. Los frutos son lo que se ve. Y miren los frutos, lo que dice. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué dice que es? Amor. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Amar. Mas el fruto del Espíritu es amor. Gozo. Hermano, ¿te gozás en la tribulación? Yo muchas veces lloro, grito, pataleo en mi cuarto. Pero cuando salgo, hermano, parece que no me pasó nada. Porque sé que es Dios el que está trabajando en mí. Y Él me da gozo para caminar y para dejar que Dios haga su obra en mí. ¿Tenés paz cuando estás en el problema? ¿Tenemos paz cuando tenemos que tomar decisiones? ¿Tenemos paz cuando tenemos que hablar con otros para que no salga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios? Paciencia. ¿Tenemos paciencia? Yo soy una de las que no tengo paciencia, pero le pido a Dios paciencia. Le pido a Dios paciencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque como Dios te está procesando a vos, me está procesando a mí. Y muchas veces le tengo que pedir paciencia al Señor para saber comprender que el hermano también está pasando por dificultades que vos ni siquiera sabés por dónde está pasando. Que ni siquiera sabés
qué es lo que está viviendo. Tenemos que tener paciencia, benignidad. La benignidad es cuando tenemos compasión de aquellos. Señor, ten misericordia, ayúdale. Benignidad, bondad y fe. Esos son los frutos del Espíritu. Hermano, no me voy a extender porque yo nada tengo para usted. Y si usted lo quiere tomar de parte de Dios, yo le diría, pídale al Espíritu Santo, Señor, esto es tuyo. Yo lo quiero. Quiero que tú me cambies, que me transformes, porque ¿sabe qué, hermano? Dios quiere preparar una iglesia que cuando venga el enfermo, estábamos hablando ayer, hoy, con el hermano Miguelito, acerca de salir a evangelizar. ¿Cuántas veces le dijimos a la iglesia, hermano, tenemos que salir a evangelizar? Tenemos que salir de estas cuatro paredes. Nosotros estamos cómodos, pero los que están afuera necesitan de Cristo. Pero muchas veces la iglesia no quiere salir de su comodidad. Entonces, yo le decía al hermano, primero tenemos que prepararnos nosotros, porque como yo voy a recibir a las almas cuando yo no estoy preparada para recibirles con amor, para darle un abrazo y decirle, qué bueno que estés en la casa del Señor hoy, porque le vamos a empezar a mirar cómo viene vestida, cómo viene desnuda la mujer, que si mi esposo, que si mi hijo, que si... Entonces Dios nos tiene que preparar a nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Tiene que haber esos frutos del Espíritu. Tiene que haber esos frutos del Espíritu. Y tiene que estar esos mandamientos siendo guardados por nosotros. Amar a Dios con todo mi corazón. Y amar a mi prójimo como a ti mismo, como a mí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor. Señor, porque solo tú puedes, Señor, traer, Señor, ese arrepentimiento genuino y sincero sobre la iglesia. Tú me conoces, Señor, y sabes cuánto te fallo, cuánto, Señor, Dios mío, Señor, necesito, Señor, de ti. En esta noche, Señor, en este tiempo, Señor, queremos ser cambiados, queremos ser transformados, Señor. Queremos aprender a amar como tú nos amas. Queremos aprender, Señor, a hacer tu voluntad. Límpianos, lávanos, abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos ver y entender lo que hoy no estamos viendo, lo que hoy no estamos entendiendo, Espíritu Santo. Ven y sopla sobre nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu bondad, porque tú nos hablas, porque nos amas, porque tú, Señor, nos amas, Señor. Vienes a restaurarnos, a limpiarnos, a santificarnos, a cambiarnos, Señor. Lávanos, Señor. Límpianos de toda maldad. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la iglesia. Oro, Señor, para que tú tengas, Señor, compasión de nosotros y nos prepares, Señor, para hacer tu obra aquí en la tierra. Gracias te doy, Señor. Bendice, Señor, este día. Bendice a mis hermanos, Señor. Santifica la iglesia, Señor, para que podamos cumplir, Señor, con el mandato que tú nos has dado, nos has dejado. Señor, bendigo, Señor, esta iglesia y te doy gracias por tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.